esta última semana ha habido todo un movimiento en relación a los mineros informales de nuestro país. Lo primero que hay que indicar y señalar que la llamada minería artesanal y de pequeña escala en el país es y tiene características bien variadas. No es lo mismo hablar de minería artesanal o a pequeña escala aquí en Arequipa que hablar acerca de este tipo de minería en zonas como Patás o en Madre de Dios. Y lo que principalmente nosotros hemos escuchado en estos últimos días es una generalización absurda acerca de lo que es la minería artesanal. Porque además del señalamiento de que la minería artesanal tiene características respecto a su capacidad productiva y al área en la que trabaja, también entran dos conceptos más, dos categorías más en lo que es minería artesanal o a pequeña escala. Y es lo relacionado a la formalidad, a la informalidad o a la ilegalidad de este tipo de minería, como también podemos tenerla en lo que es la mediana minería o la gran minería. Nosotros, desde el colectivo Laboratorio de Política y Cultura, que es el organismo, el colectivo, la institución que produce Caja de Resonancia, tenemos un grupo de trabajo de minería informal, de minería artesanal y a pequeña escala que viene estudiando una zona de Arequipa, la zona de Secocha. Para muchos es conocido Secocha, para otros de repente es una zona desconocida, pero diremos que Secocha se ubica en la provincia de Camaná. Y tan es así la situación en Secocha que inclusive hay una novela que trata sobre la situación de Secocha desde el punto de vista narrativo o novelístico, y es un lugar recóndito llamado Secocha de un escritor arequipeño, Miguel González Corrales. Ojalá pueda hacerse una nueva edición. Pensamos que sabemos que ya está agotada esta edición, este libro, pero en cuyo caso sí recomendaríamos su lectura. Es una novela, pero como toda novela retrata de una u otra manera lo que es Secocha. Pero más allá de la novela de nuestro amigo Miguel González Corrales, tendremos que decir algunas cosas. Por ejemplo, en Secocha aproximadamente hay aproximadamente unas 100 labores, o sea, unos 100 socavones de donde se extrae principalmente o únicamente oro. En 1990, la población de Secocha apenas alcanzaba los 2.919 habitantes. Para el 2015 ya se había más que duplicado la población, llegando a un total de 6.800 habitantes, 6.890 habitantes. Y para el 2023, hace aproximadamente 2 años atrás, se calculaba que la población de Secocha ascendía a más de 20.000 habitantes. Y esta población de manera mayoritaria se dedica a la minería artesanal, a la extracción del oro, siendo una pequeña proporción de estos más de 20.000 habitantes que se dedican a la agricultura en la parte baja de Secocha. Ahora bien, en Arequipa, la minería artesanal y a pequeña escala es o abarca a más de 14.000 personas, a más de 14.000 personas. Por lo tanto, esta minería o estas personas que se dedican a la minería no pueden verse ni pueden enfocarse desde un punto de vista de informales o de ilegales solamente. Y en los últimos días hemos tenido como los medios de comunicación simplemente hablan de minería ilegal,
cuando lo que realmente existe, por ejemplo en Secocha, es una minería informal. ¿Y por qué es informal y por qué también muchos medios de comunicación hablan que desde hace 14 años estas personas han tenido la posibilidad de formalizarse y no lo han hecho? Bueno, no lo han hecho por la sencilla razón que uno de los requisitos para poder formalizarse es tener la titularidad de la concesión minera o un contrato de alquiler entre el minero y la persona que posee la titularidad de la concesión minera. Y ahí está el gran problema, que quienes son titulares de la concesión minera, sin hacer el trabajo de producción o explotación minera, no desean, no quieren, no dan este título de alquiler de las concesiones en donde trabajan estos mineros informales, que como decimos son más de 14,000 en Arequipa. ¿No? Entonces, pues, allí está y allí radica el gran problema de la formalización en Secocha. No hay que olvidar que el 43% del territorio del departamento o de la región de Arequipa son concesiones mineras, el 43% del territorio regional, y que aproximadamente en todo el territorio de la región de Arequipa existen 5,623 concesiones mineras. Y el 94% de mineros inscritos en el registro minero para formalizarse en el llamado REINFO, el 94% de estos mineros inscritos en REINFO, pequeños mineros inscritos en este registro, operan sobre derechos de terceros. Es decir, es imposible para este 94% de mineros artesanales, de pequeños mineros, formalizarse en tanto y cuanto trabajan sobre concesiones otorgadas a terceros y estos terceros no están en el deseo, en la voluntad de otorgarles un contrato para que trabajen en las zonas en donde estos tienen la titularidad del registro minero. Entonces, el problema desde un punto de vista social es ¿qué hacemos con las concesiones mineras? Nosotros desde el colectivo Laboratorio de Política y Cultura y el grupo de trabajo sobre minería artesanal pensamos que si no se resuelve el problema de la concesión y de la titularidad alrededor de en los terrenos, alrededor del territorio dedicado o que se piensa dedicar a la minería, va a ser imposible la llamada formalización de los mineros artesanales o a pequeña escala y, por lo tanto, la resolución del problema de este sector, de esta cantidad que ya viene siendo importante no solamente en nuestro departamento, sino a nivel nacional. Hay otras medidas que también hay que tomar y también estamos viendo y tenemos que ver el problema de la minería artesanal y a pequeña escala desde la perspectiva extractivista y de cómo este tipo de minería se engancha a una nueva matriz productiva. Obviamente, hay minería ilegal en el Perú. Es la que se realiza en las cabeceras de agua, es la que se realiza en territorios pertenecientes a comunidades y a pueblos originarios, o es el que se realiza en los ríos. Y cada vez que se habla de minería artesanal y personajes como Rosa María Palacios o los dos locutores que tiene radioprogramas del Perú en Arequipa, ¿no? Se dirigen a lo que es la minería en Madre de Dios, en donde ciertamente allí existe minería ilegal o la que existe en Patás. Pero como decíamos en un comienzo, no existe una minería artesanal y a pequeña escala. Existen varias minerías
artesanales a pequeña escala. Unas son informales, como por ejemplo la de Secocha en Arequipa, y otras serán ilegales, como la que se desarrolla en cabeceras de agua, en ríos o con maquinaria no adecuada a la minería artesanal. Sí, pues, si es que en el Perú tenemos un fujimorismo económico y un fujimorismo político. Rosa María Palacios hace un fujimorismo económico, ¿no? Y en los últimos días, además de su fujimorismo económico, ha mostrado su gran desconocimiento sobre la problemática de la minería artesanal y a pequeña escala en el Perú. En ese sentido, nosotros somos claros, denunciamos, estamos en total desacuerdo con las medidas represivas y que ya han originado, se dice una víctima, se dicen 3 víctimas mortales, con lo cual se confirma una vez más que la presidenta de la República, el gobierno del país, lo que exige en cuanto y tanto se da una protesta en relación a un problema social, económico o político, es el asesinato de los manifestantes. En ese sentido, nosotros pues creemos de que una primera misión y seguramente un programa más adelante lo estaremos dedicando aquí en Caja de Resonancia a la situación de la minería artesanal y a pequeña escala en nuestro país.